Mis queridos estudiantes de grado 10º del IPC, bienvenidos a este siguiente video de trabajo en casa. En videos anteriores estuvimos haciendo una pequeña introducción al manejo de los planos cartesianos, sus respectivos cuadrantes. De hecho, hicimos un ejercicio muy sencillo en donde ustedes iban a ilustrar una figura que aparecía luego de unir unos puntos, unas ubicaciones con líneas. Aparecía un gato, ustedes iban a practicar competencias relacionadas con el plano cartesiano, ubicación geográfica, etc. Todo eso apuntando al uso y el manejo de vectores, que es el tema que vamos a estar trabajando de aquí a diciembre. Ojalá y Dios mediante nos permita entrar luego a cinemática, que es el tema más interesante de grado 10º. Por eso trataremos de avanzar. Y un punto importante es que estos videos se atrasan en el sentido de que ustedes son aproximadamente 130 estudiantes, de los cuales pues hasta ahora del video de la gráfica del gato me ha llegado el 50%. Eso atrasa todo. Por supuesto no es culpa de todos, pero nos hemos dado cuenta, muchachos, que muchos de ustedes no han enviado el video por simple flojera. Haciendo recuento y comparando con nuestros profesores compañeros de 10º, muchos de ustedes envían las actividades, por ejemplo, las de informática, las de urbanidad, por ejemplo, pero no envían las de matemática, no envían las de química, etc. No sé qué está pasando, porque si envían unas sí y otras no. Los invito a que se pongan pilas por una razón muy sencilla: la vida continúa. Hay o se gana o se pierde año, independientemente de coronavirus, etc. Entonces ustedes tienen que ponerse a trabajar. En la clase pasada ya hablamos del plano cartesiano. Hoy vamos a hacer un proceso muy sencillo con respecto a los vectores, pero antes vamos a ver qué es eso. ¿Qué es un vector? Ya les había hecho una pequeña introducción, una representación gráfica que tiene unas características: módulo, dirección y sentido. Los vectores se utilizan en física, más que todo para representar fuerzas. Un vector, de acuerdo a su nombre, es una cantidad vectorial que sin necesariamente debe apuntar hacia algún lado. En este curso que ustedes van a estar viendo conmigo de aquí a diciembre, los vectores se van a identificar de la siguiente manera. Ojo con esto: siempre y siempre van a tener un nombre en letras mayúsculas. Mucho utilizo yo una sola letra para que quede más fácil, y esa letra en mayúscula arriba tendrá siempre una flechita. Por ejemplo, el vector A. Ese vector A yo lo estaré siempre representando así: nombre con una flecha arriba, un espacio en donde va algo que se llama el tamaño, el módulo. Y como no estamos aplicando el tema a ningún contexto específico, se representarán en unidades. O sea que aquí va primero siempre un pequeño valor, que es un número, generalmente un número entero, representado en U, en unidades. Por ejemplo, 5 unidades, 20 unidades, 500 unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Coma, y luego va este símbolo que representa un ángulo, lo que quiere decir que lo que sigue después de eso será un valor entre 0 y 360 grados, generalmente, aunque puede pasarse, en grados. Y ese valor estará dándonos el sentido y, más que todo, la dirección hacia donde apunta nuestro vector, siempre desde el origen de nuestro sistema cartesiano. Entonces recuerden, los vectores se representarán con una letra mayúscula con una flecha arriba, y con un número con una U, y con otro número con un grado. Por ejemplo, el vector A tendría, por ejemplo, 5 unidades, coma, el símbolo de ángulo, que lo que indica que lo que viene a continuación es el ángulo, 40 grados. Esa será la manera en la que estaremos representando vectores. ¿Cómo sabe usted que es un vector? Tiene un nombre, un tamaño y una dirección. Nombre, tamaño y dirección. Todo ángulo estará representado en el plano cartesiano sobre sus coordenadas, dependiendo de hacia dónde esté apuntando. Estaremos siempre trabajando en cualquiera de los 4 cuadrantes, o sobre alguno de los semiejes que forman el plano. Otro ejemplo de un vector: el vector B, que tiene, por ejemplo, 10 unidades y que tiene un ángulo de 70 grados. Ese es un ejemplo práctico y sencillo de lo que es un vector.
Luego, otro vector, el vector C, tiene un ángulo de, tiene un tamaño de 16 unidades y que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos entonces 3 ejemplos de lo que es un vector y en la manera como ustedes y yo lo estaremos identificando. ¿Cómo se representa un vector? En esas líneas chuecas que yo acabo de hacer allí, ese es mi plano cartesiano. Las Y y las X. Por obvias razones, y ustedes estarán trabajando igual que yo en un cuaderno cuadriculado, vamos a estar utilizando dentro de lo posible, simplificaciones o aproximaciones de los tamaños. ¿Por qué digo esto? Porque no puedo guiarme de que cada cuadrito sea una unidad, porque muchas veces utilizo, por ejemplo, un vector que tenga 150 unidades y es imposible ubicar 150 cuadritos dentro de una hoja. Por eso hacemos aproximaciones. Vamos a hacer una gráfica acerca de qué es este señor A. Si ustedes saben que esta línea de mi plano cartesiano representará 0 grados, quiere decir que a partir de allí y en el sentido positivo, o sea, contrario a las agujas del reloj, se representarán y a partir de allí empiezo a hacer mi conteo. Es decir, que si yo sé que esto es 0 y yo sé que aquí arriba es 90, pues en este cuadrante estará ubicado un ángulo de 40. Los que tienen transportador pueden hacerlo con su transportador, los que no pueden hacer también aproximaciones. Si yo sé que aquí es 0 y aquí es 90, pues exactamente en la mitad son 45. Y como este ángulo es de 40, pues yo sé que dará muy cercano a los 45, que son 40 grados más o menos por allí. Y yo sé que desde aquí hasta aquí hay 40 grados aproximadamente. Y que este vector se llama el vector A. Y esa es la manera como se grafica un vector. El vector B tiene 10 unidades, es más largo, es el doble del vector A. Y tiene 70 grados, es un ángulo bastante pronunciado, cercano arriba, porque arriba son 90. Entonces digamos que es un vector que está por aquí. Este es el vector B. Y que yo sé que desde aquí hasta aquí hay 70 grados. Y esa es la manera como se ubica un vector. Luego el vector C es un caso especial porque tiene 90 grados. Es decir, que coincide con una de las semirrectas del plano. Tiene 16 unidades, es más larguito. Y queda encima, superpuesto, encima de la semirrecta de los Y positivos. Y ese señor se llama C. Ahí están ubicados y yo sé que desde aquí hasta aquí hay 90 grados. Miren cómo en un plano cartesiano muy sencillo yo ubico mis respectivos vectores que están ubicados en el primer cuadrante. Entonces, este primer video, porque son 2, tratan de la manera como ustedes y yo vamos a empezar a trabajar nuestros vectores y a ubicarlos en el plano cartesiano. Por favor, estén atentos que ya empieza el segundo video.